Desde el estudio José Rafael Ferrari en el Centro de Noticias Televicentro, para Honduras y el mundo presentamos el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente con Renato Álvarez. El tema del día es presentado por Apostemos. Apostá y gana en los más de 3.500 puntos Loto o en apostemos.hn. Apostemos, tu casa de apuestas deportivas. Muy buenos días, bienvenidos a Frente a Frente. Yo me he dedicado en las últimas horas a leer la Carta Interamericana de Derechos Humanos, les cuento. En eso he estado. En eso he estado, leyendo la Carta Interamericana de Derechos Humanos. Y el artículo 17, cuando el gobierno de un Estado miembro considere que está en riesgo su proceso político e institucional democrático o su legítimo ejercicio del poder, podrá recurrir al secretario general o al Consejo Permanente a fin de solicitar asistencia para el fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática. Pero aquí quien cree que las elecciones están en riesgo es la consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral. En el gobierno no creen que estén en riesgo las elecciones. En el gobierno creen que dos partidos, los centenarios, van a montar un fraude. Entonces, no sé. Estaba pensando yo en la mañana que el gobierno de Honduras nunca va a invocar la carta. ¿Por qué? No cree que estén en riesgo las elecciones. Al contrario, uno escucha al jefe de las Fuerzas Armadas, mejor dicho, y para ser riguroso con el lenguaje, el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas sí garantiza que habrán elecciones el 30 de noviembre. El artículo 18 dice, cuando en un Estado miembro se produzcan situaciones que pudieran afectar el desarrollo del proceso político e institucional democrático o el legítimo ejercicio del poder, el secretario general o el Consejo Permanente podrá, con el consentimiento previo del gobierno afectado, disponer visitas y otras gestiones con la finalidad de hacer un análisis de la situación. No me calza ningún artículo todavía de que el gobierno pueda pedir asistencia a la Organización de Estados Americanos. Y creo que es la Carta Democrática la que hace eso. La Carta Democrática. Pero es siempre el gobierno. Siempre es el gobierno. ¿No? Siempre es el gobierno. No puede ir un grupo de personas como los que estamos aquí hoy y decir, aquí vengo a pedir, a invocar el cumplimiento de la Carta Interamericana Democrática. O la Carta Democrática. Sí, siempre está de por medio el gobierno. Si es que la OEA es la suma de todos los gobiernos. Es que el miembro es el Estado. Correcto. Sí, pero correcto. La Carta Democrática puede ser invocada por otros estados cuando hay un problema en un país. Se invocó aquí y fue la herramienta para expulsar el gobierno de Honduras cuando de 2009. Entonces, si ahora se está presentando una situación así, al final la Carta Democrática es el instrumento que todos los estados firmaron para mantener ciertos principios democráticos en la vida nacional de cada país. Entonces, como nos está viendo una buena parte del país y mucha gente con una buena memoria y retentiva para decirnos, estos son los artículos que sin necesidad de la intervención del Estado como tal, puede la ciudadanía agarrarse de ellos para pedir a la OEA la intervención. No, ¿saben qué? Yo solo he estado pensando esta mañana, porque veo que las cosas no van nada bien. No van nada bien, Lucecita Madrid. Si ayer la consejera presidenta
del CNE nos puso en alerta a todos con este escrito, con este mensaje en sus cuentas de redes sociales. Las elecciones del 30 de noviembre se encuentran en grave riesgo, lo ha denunciado Cosette López. Hace unos meses advertí con responsabilidad que no existían condiciones reales para garantizar elecciones el 30 de noviembre. Fui criticada por ello. Hoy, los hechos me dan la razón. Hasta el lunes 7 de julio el cronograma electoral avanzaba. Pero ese día las ofertas para el sistema de transmisión TREP no pudieron ser recibidas porque militantes de Libertad y Refundación bloquearon el ingreso. Desde entonces el proceso está detenido. Nos convocaron al Congreso Nacional, pero ni siquiera ahí nos garantizaron seguridad. Al consejero Marlon Ochoa, destaca la consejera presidenta, se le ha solicitado a sesión en 4 veces y no se presenta. Ahora, para impedir que sesionemos, convocan a su militancia para rodear el edificio a las 3 de la tarde. Le hablo con firmeza al pueblo hondureño. Las elecciones del 30 de noviembre están en grave riesgo. ¿Cuántas señales más necesitamos para abrir los ojos? A la Policía Nacional, redoblen las medidas de seguridad, cumplan con su deber como aliados de la democracia. El Consejo Nacional Electoral no solo organiza elecciones, es un pilar de la democracia y su funcionamiento es asunto de seguridad nacional. Exigimos garantías para nuestro personal, nuestras instalaciones y nuestros procesos. Honduras no puede permitir que la voluntad del pueblo sea silenciada por la intimidación y el caos. Palabras de la consejera presidenta. Si este es un cuarto poder, el Consejo Nacional Electoral, las elecciones del 30 de noviembre se encuentran en grave riesgo, denuncia consejera presidenta del CNE. Entonces, si alguien me encuentra por ahí un artículo específico de la Carta Interamericana o la Carta Democrática, ¿ya lo tiene ahí, Tito? Mire, la Carta Democrática Interamericana es un acuerdo adoptado por la Organización de los Estados Americanos en 2021. Fue en el gobierno de Carlos Flores que se firmó, de parte de Honduras. Sí. Que establece el compromiso de los países miembros de promover y defender la democracia representativa en las Américas. Es un instrumento que reafirma que los pueblos tienen derecho a la democracia y que los gobiernos tienen la obligación de protegerla y fortalecerla. Eso es lo que va exacto para esto. Y dice, definición de democracia. La Carta proporciona una definición amplia de democracia, reconociendo que esta va más allá de la simple celebración de elecciones. Pero siempre quien hace la solicitud es el gobierno. Sí, siempre. Lo puede hacer otro gobierno, pero también creo que hay un camino, porque parte del sentido de la Carta Democrática es el respeto a los derechos humanos. Por ejemplo, si empiezan a haber violaciones a los derechos humanos, creo que por esa vía, no estoy seguro, se puede hacer una denuncia a la Comisión Interamericana diciendo que un régimen es autoritario y que está violentando los principios de la Carta Democrática, y por ahí ese asunto me parece que podría llegar a la Secretaría de la OEA. Bueno, seguro que ya... Pero la que ampara más que el instrumento sobre derechos humanos es la Carta Democrática. No, correcto, pero a solicitud del gobierno. Del Estado. O de otro Estado. Bueno, eso es lo que queremos. Tiempo atrás definir. un grupo de ciudadanos se reunió y dijo que iba a pedir la activación de la carta, pero eso no es posible, si no es el Estado. ¿Por qué creen ustedes que la ONU Pero estuvo renovando cuantas veces le pidió el gobierno esa carta de entendimiento? Pero nosotros tenemos... Para la CICI. Nosotros tenemos claro en nuestros artículos constitucionales, ¿verdad? Claro. Tenemos claro acá, porque cuando dice el artículo 2, la soberanía corresponde al pueblo, del cual emanan todos los poderes del Estado que se ejercen por representación, la suplantación de la soberanía popular y la usurpación de los deberes constituidos se tipifican como delitos de traición a la patria, que es un delito supremo ese.
la responsabilidad en estos casos es imprescriptible y podrá ser deducido de oficio o a petición de cualquier ciudadano. Y luego dice aquel otro artículo, no lo voy a leer todo, nadie debe obediencia a un gobierno usurpador a quienes asuman funciones o empleos públicos por la fuerza. Y luego es de donde deriva la obligación de las Fuerzas Armadas de la alternabilidad, de que se garanticen las elecciones, de que apoye la soberanía popular que se expresa a través de las elecciones y de la alternancia del poder. Y de ahí también deriva, y en otros artículos, la obligación de las Fuerzas Armadas de dar protección cuando se les solicita. ¿Y si estas están alineadas a los objetivos políticos electorales del gobierno? ¿Qué le puedes pedir a las Fuerzas Armadas? Ahí entonces ya entran ellos ya entran en un problema, porque fíjense que ahorita denegaron la protección a una entidad que estaba sin protección policial y sin embargo le dan protección. Ellos adujeron que todavía no están a disponibilidad del ente electoral, pero le dan protección personal los militares al consejero Ochoa y le dan protección militar a un montón de segundones del gobierno que andan con militares. A exfuncionarios también. Y a exfuncionarios. Entonces, es una mentira, ¿verdad?, lo que están expresando ahí. Bueno. Los de la cúpula, y ahí hay un problema en las Fuerzas Armadas porque la mayoría no está de acuerdo con lo que está pasando. Se los está diciendo un exsecretario de Defensa que dejó buenos amigos ahí en las Fuerzas Armadas. Esta es noticia de última hora. Esta es noticia de última hora. El exsecretario de Defensa de Honduras, Arístides Mejía, reveló hoy en Frente a Frente que en las Fuerzas Armadas hay profunda insatisfacción por la postura política asumida por la cúpula presidida por el jefe del Estado Mayor Conjunto, General Roosevelt Hernández. Que me diga mi amigo Germán Reyes si está bueno el libro, si está buena la entrada, si aprendí a redactar. Desgraciadamente ya no está Ramón Murillo Cantoral, con quien recibí esa clase, pero ahí llegó Germán Reyes, magnífico periodista. Germán, me encanta que su salud vaya mejorando. Germán Reyes, ¿lo conoces? Germán Reyes, corresponsal claro, de EFE en Honduras. Sí. De Chico Mejía, que un mes llegó a impartirme clases de introducción al periodismo. Eso que está diciendo Tito es gravísimo. Porque lo está diciendo alguien que en el gobierno de Manuel Zelaya Rosales liberal, fue secretario de Defensa, que hay profunda insatisfacción, malestar en qué cuadros. Mire, de las Fuerzas Armadas. Prácticamente los que han conformado una cúpula que está alrededor del jefe de Estado Mayor Conjunto son los generales, que fueron varios de los generales, la mayoría, que fueron ascendidos por este gobierno, algunos de los cuales no tenían los méritos. Entonces, a cambio de eso, han estado incondicionalmente apoyando arriba al general con toda su afiliación a las políticas partidarias de Libre. Entonces, eso ha creado un malestar en todos los que vienen abajo, que son coroneles, uno que otro general que tampoco está de acuerdo, y todos los que ya vienen de las promociones. La 27 es la que está en el poder ahorita, la 28, la 29, la 30, que fueron las promociones que mandó a desarmar el general, ¿se acuerda? El jefe de Estado Mayor Conjunto. Entonces, ellos lo que están viendo, porque para los militares, escribí un artículo el otro día donde dije una cosa que la gente debe comprender con los militares. Para mí, el ejército, se llama ejército también a las Fuerzas Armadas en todos los países, porque los ejércitos de tierra, aire, se les llama ejército en general. El ejército para mí es una cadena de hombres unidos por la jerarquía, la disciplina, el patriotismo y el honor militar. Si falta un elemento de eso, se rompe esa cadena. Entonces, ¿qué es lo que ellos están viendo? Que con estos están llevando a la institución a un
a un fracaso, a una situación difícil de compromiso político, de que lo están involucrando en una confrontación política y que de repente las Fuerzas Armadas pierden su razón de ser. La gente ya está empezando a decir, ¿para qué queremos Fuerzas Armadas? Si no están garantizando lo que dice en la Constitución. Como lo mismo se empezó a decir cuando hubo la reelección también. Entonces, esa situación les preocupa porque hay otros países como Panamá o Costa Rica donde las Fuerzas Armadas desaparecieron. Entonces, también les preocupa eso. Y por su carrera, algunos por su compromiso con el país, otros porque son militares de formación y ellos están formados. Mire, hay una gran lección de cómo deben ser los militares. Cuando el presidente Trump en su primer periodo quiso involucrar en cosas políticas al general Milley, el general dijo después, pidió disculpas porque se dejó llevar a una reunión y dijo, perdón, porque quiero decir, dice, que nosotros los soldados no nos debemos a ningún rey, a ninguna reina, a ningún presidente. Oiga bien, a ningún pueblo. Un militar que ya está hablando del pueblo anda mal. A ninguna tribu, a ninguna religión, a ningún dictador. Solo nos debemos a la Constitución de la República. Eso es lo que dijo el general Milley. Y la Constitución es lo que les dice cuáles son sus funciones. Estamos dispuestos, sean los navales, los marines, los aviadores, dice, y los del ejército, a morir por ese documento. Entonces, este es el documento que rige las Fuerzas Armadas de Honduras con su ley constitutiva. Aquí están las funciones, aquí está lo que ellos deben de cumplir y todos lo saben. Y este es el juramento que ellos han prestado. Y por eso es que vamos a una situación difícil, no solo del CNE, porque aquí se está instrumentalizando las Fuerzas Armadas o la pasividad de la justicia, o la justicia. Son dos puyas que tiene el partido de gobierno. Una que no está funcionando o funciona solo cuando hay interés de acosar a algo, son las dos armas que tiene el estratega que está ahí en libre, ¿verdad? Entonces, y que está acosando al CNE porque sencillamente hay un problema político. Ellos están tapando, y por eso hicieron toda esta semana, el escándalo que los estaba minando, que es el escándalo de Sedesol, gran caso de corrupción, el de Corium, luego les cayó lo del TPS, que todo el mundo sabe que esa decisión de Estados Unidos es porque ellos han tenido una política antiestadounidense, sabiendo de que tenemos intereses los hondureños con Estados Unidos y ha sido nuestro aliado. Y lo tercero es porque su candidata, que ha estado en todo eso, que estuvo contra la Sisi, que estuvo contra los americanos, que dijo aquí mismo con usted que iba a ver que los gringos estaban fraguando un golpe de Estado, recién asumió de ministra de Defensa, va de tercera en todas las encuestas. Entonces ellos ya saben que por la vía electoral muy difícil que ganen, entonces están enturbiando las elecciones. Como se trata de declaraciones del exsecretario de Defensa en la administración de Manuel Zelaya Rosales, Arístides Mejía, en cualquier país del mundo, no sé si en el nuestro, son declaraciones de primer impacto. Solo quiero que Arístides, y antes de presentar a don Denis Gómez, ex magistrado, recuerdan ustedes, de aquel Tribunal Supremo Electoral, y don Héctor Soto, director ejecutivo de Estrategia y Desarrollo, especialista en temas electorales. Aquí está Héctor Soto, y aquí a mi izquierda está don Denis Gómez. Solo quiero que Arístides me repita esos 4 factores alrededor de los cuales se mueve la esencia, es la sangre de las Fuerzas Armadas. Bueno, ese es un concepto mío, pero lo he recogido de varios también, de varias cosas que he leído. Uno. Mire, para mí las Fuerzas Armadas, el Ejército, es una cadena de hombres unida por la jerarquía, la disciplina, el patriotismo y el honor militar. Y el honor militar es bien importante. ¿Y cuál es el que se está deteriorando rápidamente y alrededor del cual? Hay 3 por lo menos de esos factores. 1, la jerarquía,
porque desde que están metiendo los políticos las manos dentro de las Fuerzas Armadas, no solo este gobierno, sobre todo el de Juan Orlando, ha estado trastocando los ciclos de las promociones, purgando gente dentro de las Fuerzas Armadas por razones políticas, o bien promoviendo a gente que no tiene las antigüedades ni los méritos. Entonces, eso rompe la jerarquía. Lo segundo es el patriotismo. El patriotismo para las Fuerzas Armadas es defender lo que dice la Constitución, el territorio y la soberanía popular y la soberanía nacional, que incluye la democracia y el Estado de Derecho. Y eso se está rompiendo ahorita. Y el tercero, para ellos, es una cuestión de honor militar, ¿verdad? Es decir, el honor militar que se les mete bastante es lo que hace que ellos digan las cosas andan mal, y el honor militar me indica que yo no puedo obedecer órdenes ilegales, porque ya muchos están cuestionando, vamos a obedecer órdenes ilegales, como las órdenes que se dieron el 9 de marzo a algunos oficiales ahí, que todavía no dicen cuáles son. Entonces, allí hubo un problema que generó un fraccionamiento dentro de las Fuerzas Armadas. El exsecretario de Defensa Arístides Mejía con esta revelación. Malestar dentro del Instituto Castrense. ¿Sabes qué, Tito? A mí me parece que lo que más les duele es que Honduras los tilde de deshonestos. Eso duele, eso duele, eso duele. Sí. Bueno, Tito no hablará en los próximos 30 minutos. Ya. Ok, así que calmado, calmado. Los próximos 30 minutos le corresponden a don Denny Gómez, exmagistrado del Tribunal Supremo Electoral, y a don Héctor Soto, director ejecutivo de Estrategia y Desarrollo y especialista en temas electorales. Lucecita Madrid, ¿qué tenemos de pregunta para esta mañana? Buenos días, bienvenida. Muy buenos días. En pantalla está el tema del día para hoy viernes. ¿Comparte o no usted el criterio de la consejera presidenta Cosette López de que las elecciones en Honduras están en grave riesgo? Envíe su comentario al 9773-6065 y recuerda, también puede opinar a través de Frente a Frente HN. El tráfico es presentado por Rendy Llantas. Trae tu vehículo a Rendy Llantas y llega lejos en manos seguras. Buenos días, a esta hora de la mañana, información importante, información del tráfico vehicular. La imagen que usted observa es de la 10 calle Primera Avenida de Comayagüela, donde podemos observar que la 10 calle que conduce desde el barrio Lempira se encuentra completamente despejada, un tráfico bastante fluido en este sector de Comayagüela a esta hora de la mañana, así que esta es una excelente opción para que usted pueda circular. Información del tráfico vehicular presentada en Frente a Frente. El tráfico fue presentado por Rendy Llantas. Trae tu vehículo a Rendy Llantas y llega lejos en manos seguras. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a Carrión. Desde que comienza el día, tu estilo tiene que destacar. En Carrión encontrás moda para cada momento. Descubrí lo nuevo y viví tu estilo en Carrión, donde la moda siempre va con vos. Redes Sociales es presentado por Ficosa. Elige ahorrar para lograr todo lo que te propongas, porque ahorrar es poder. Damos lectura a sus opiniones a través de nuestro WhatsApp. Dice un televidente, si está en riesgo, está más claro que está alineado libre con las Fuerzas Armadas. Otro mensaje, damos lectura. Vamos a ver. Buen día, licenciado. Las dos peores
consejo de elecciones que han habido es el que dirigió Rixi Moncada, que eso la llevó a ser ministra de Finanzas y ministra de Seguridad y ahora candidata a presidenta. Y la otra peor fue la de Enríquez Sequía Ortiz. Fueron los más vendidos y que ahora gozan de grandes privilegios. Es que lo escribió mal. Fueron los más vendidos y que ahora gozan de grandes privilegios porque son notables de Libre. Fueron lo peor que estuvieron ahí. Enrique Sequeira obviamente es full de Libre, aunque quiera hacer creer a las personas que no va con nadie. Cuando ganó Juan Orlando, muchos liberales votamos por él con tal de sacar Partido Liberal que Ortiz. al traicionero de Mel. Era casi toda la población y los de Mel. O sea, ahora de Libre no aceptaron el gane de Juan Orlando, haciéndole la vida imposible, poniendo Mel en todos los países mal a Honduras, haciéndose la víctima como siempre y no aceptaron el gane de Jo. Hay que resumirlo, Lucecita, porque miren cuántos mensajes, mensajes. Para darle y con lectura respeto, a más con respeto, mensajes. muy largos. Vamos a ver, dice otro televidente, las elecciones generales están en grave riesgo, empezando por las Fuerzas Armadas que ahora son subordinados de los políticos y no de la Constitución. Vamos a ver más opiniones. Sí están en riesgo las elecciones desde el momento que hay un consejero que no está dispuesto ni a tener una plática, ya que solo se dedica a ofender y a mentir. Si pienso que el partido de gobierno está preparando un fraude, escribe este televidente. Buenos días, el problema es que Libre no quiere que hayan elecciones, por eso no hay consenso, escriben los televidentes a través de WhatsApp. Sigo opinando, también lo puede hacer a través de Frente a Frente HN. Redes Sociales fue presentado por Ficosa. Elige ahorrar para lograr todo lo que te propongas, porque ahorrar es poder. Ok, está bien. Y hoy sí con ustedes. Tito tiene vedado en los próximos 20 minutos dar su opinión hasta que el moderador le autorice. ¿Ya bajaron los impuestos? ¿Están de acuerdo? Eran Dije 30 primero, ahora 20. Tengo, ¿Usted me apoya mi Así, sugerencia? mire. No, al contrario, yo creo que es buena la discusión, el debate, ¿no? No, es que yo sé la que sí. libertad siempre va a ser importante. ¿Tú votas a favor que quede vedado 20 minutos? Betato, como O le doy dicen los en 30. italiano. Que tenga autorregulación es la pregunta. En italiano se dice zito, que es el que usa la mafia. No, ¿verdad? Zito. me quedo con lo que dijo Denis. Autorregulación. Medir el tiempo para que los otros participen. Pero ¿sabes qué? La palabra clave que un televidente aquí nos ha recordado es consenso. Es que así quería iniciar el programa yo. ¿Por qué? ¿Qué artículo es? Aquí lo tengo. 279. 279. 279. 279. Ya se lo vamos a explicar. 279. Que las decisiones con este asunto del TREP y qué más se toman por, dice el artículo, consenso. Pero el consenso fue votar ahí. Ok, pero ¿qué es consenso? Según la RAE, según la Real Academia Española, ¿qué es consenso? ¿Qué es unanimidad? Miren, no menos de 1000 mensajes después del noticiero TN5 Estelar ayer, recibí después de una intervención de Marlon Ochoa con este asunto, porque los consejeros suplentes que no se quieren presentar, por lo menos uno, Cardona, es el que ha sido convocado. La otra no ha sido convocada, me imagino que hoy la van a convocar Karen Rodríguez. Arguyen que las decisiones del Consejo Supremo Electoral con estas dos damas, Ana Paola Hall y Cosette López, están al margen de la ley. Y ahí ponen de argumento el término consenso, lo mismo Marlon Ochoa. Y eso ha generado un debate tremendo. Por eso mismo, rapidito, vamos primero con el resumen de lo que pasó ayer, que no hubo sesión, sencillamente porque Cardona, el consejero suplente, no fue. No fue. Vamos a ver. Una nueva sesión de pleno se vio frustrada en el Consejo Nacional Electoral luego que el consejero Marlon Ochoa y el consejero suplente Carlos Cardona no asistieran a la convocatoria hecha por la presidenta del CNE, Cosette López. Así quedó registrado en un audio de la sesión de pleno. De conformidad con la lectura de la ley y con el reglamento, el procedimiento para la integración del consejero suplente por ausencia injustificada de un consejero propietario comienza con la identificación de la causal de ausencia y pues pasa por la convocatoria a sesión para evaluación de la integración del suplente y finalmente la determinación de quórum y validación de integración que deberá realizarse.
López detalló a Telenoticias que la sesión de pleno no era para tratar el tema del TREP, que es una decisión ya consumada, aseguró, sino para tocar temas como la auditoría y la biometría, y que realizarán una nueva convocatoria para agotar lo que procede en la ley electoral. Tampoco creo que hayan leído bien la agenda. Yo creo que se confundió un poco la consejera suplente, Karen Rodríguez, porque habla de que no van a venir a votar por un flujo y que la mayoría podría vencer. Yo reitero, la situación de los pliegos que ya están publicados fue sometida a votación el 15 de junio. Y si se toman un tiempito para leer la agenda, en ninguna parte dice que vamos a someter a conocimiento de un suplente, ni siquiera el consejero Ochoa eso. No forma parte de la agenda, son otras temáticas relacionadas con otros procesos como la biometría y la auditoría. Al pleno fue convocado el consejero suplente Carlos Cardona, pero decidió no asistir y compareció en compañía de Rodríguez, quien es también consejera suplente, en un lugar desconocido a través de un video grabado para indicar que la convocatoria es ilegal y que el TREP que se aprobó no es en base a ley. En primer lugar, quisiéramos informarles que dicha convocatoria no cumple con la alternancia de consejeros suplentes que dicta la ley, haciendo esta convocatoria ilegal. Luego de haber analizado de manera imparcial y personal las posiciones de los consejeros propietarios, la Constitución de la República, la ley electoral y sus reglamentos, así como nuestras obligaciones como funcionarios públicos y la promesa de ley que prestamos, hemos concluido que en esta convocatoria se pretende legalizar un esquema de divulgación de resultados preliminares que no se apega a la ley. Explicaron que al convocarlo se busca validar la presencia de 3 consejeros en el pleno y hacer parecer una decisión ilegal como legal, porque no se respeta el artículo 279 de la ley electoral. Asimismo, detallaron que se intenta retroceder en el esquema de las elecciones 2013 y 2017 para cometer fraude. Se intenta retroceder el esquema de las elecciones 2013-2017, donde la intervención de personas jugó un papel importante para cometer fraudes, desconociendo los avances alcanzados con la tecnología en las elecciones 2021 y violentando el artículo 21 y artículo 279 de la ley electoral, sin tomar en cuenta que gracias al avance de la tecnología obtuvimos las elecciones más transparentes de la historia de nuestro país. Rodríguez aseguró que la ley es clara y que los métodos deben definirse 6 meses antes y por consenso. Además, la divulgación de resultados debe hacerse sin restricciones y transmitirse de inmediato al CNE, por lo que la intromisión humana para la verificación de las actas electorales no debe suceder. Ante ese escenario, la presidenta del CNE, Cosette López, aclaró que la convocatoria no es ilegal y que solo era para incorporar a un nuevo pleno al suplente Cardona si Marlon Ochoa no asistía nuevamente. Decir que estaban un poco confundidos. La convocatoria no era dirigida con el propósito de incorporarlos esta tarde. Era para que estuviera presente el consejero Cardona, quien en primera instancia podría ser el convocado. En segundo lugar, esto era dirigido al consejero Ochoa. Si el consejero no llegaba, como efectivamente ocurrió, se iba a iniciar el procedimiento en presencia del consejero Cardona sin que él formara parte del quórum, porque hoy no se podía abrir sesión sin quórum. El procedimiento dice que tenemos que iniciar una sesión extraordinaria que va a ser, espero, el día de mañana, con ciertos informes. El informe de ausencia no justificada, la propuesta de quién podría ocupar de conformidad con la alternancia, que lo va a remitir la Secretaría, y la certificación de las convocatorias a las cuales no se ha asistido por el consejero Ochoa. Con esta convocatoria es la 4ª vez que el consejero Ochoa no asiste, lo que provoca que no se avance en los temas para las elecciones generales del 30 de noviembre. En tanto, el Consejo Nacional Electoral continúa resguardado por miembros de la Policía Nacional para evitar cualquier disturbio aquí en las instalaciones de este órgano electoral y se espera que en los próximos días se pueda buscar una solución al problema que tienen enfrentados a los consejeros del Consejo Nacional Electoral. José Andino, Telenoticias. Ok, miren, vamos a comenzar este debate. Va a ser interesante, ilustrativo, con gente que conoce del tema. Ayer los suplentes invocaron el artículo 279, que Cosette y Ana Paola no se han apegado a él. Y ese es un artículo que habla de que el Consejo Nacional Electoral, el día de las elecciones a más tardar,
3 horas después de haberse cerrado la votación en sesión pública del Pleno de Consejeros, debe iniciar la divulgación de los resultados preliminares de los escrutinios de las juntas receptoras de votos y continuar la divulgación en forma periódica. Ahí está el rollo de todo esto, ¿eh? A tales efectos, el Consejo Nacional Electoral, por consenso y 6 meses antes de las elecciones generales, debe aprobar los medios y lineamientos en materia de divulgación de resultados preliminares. Ya esa sesión se produjo, ¿no? Y quedó 2-1. 15 de junio. Quedó 2-1 ahí con los votos a favor de Cosette y Ana Paola y el voto en contra de Marlon. Ya eso se produjo, hecho consumado. Y ahora dicen, quienes defienden la tesis, que la decisión de las 2 damas es para hacer fraude. El asunto de que antes que se divulguen esos datos, que pasen por un grupo de humanos ahí verificando si esos datos, si esas actas son conforme a la ley y cumplen todos los requisitos para ser divulgadas preliminarmente. Por las autoridades. Obvio. Bueno, miren, entonces cuando Marlon ayer dijo están violando el 279, que habla de consenso, ok, y empieza la gente a escribirme, abogados, miembros de la Real Academia Española. ¿Qué significa? Consenso. Consenso, no te imaginas. El primero que me escribe es Waldo Rivera, un abogado. Sí. Y me sacó de inteligencia artificial el concepto consenso. Implica que la mayoría está de acuerdo con una decisión. Y aunque no todos estén completamente a favor, sí aceptan el resultado. Hay un esfuerzo de diálogo, escucha y negociación para llegar a un punto común aceptable para todos. Eso es consenso. Consenso no es unanimidad. Fíjense bien, y ahí está la mala interpretación de los consejeros suplentes y el mismo Marlon Ochoa. Consenso no significa unanimidad. Unanimidad requiere que todos, sin excepción, estén totalmente de acuerdo. No hay desacuerdo ni reservas. La decisión es 100% compartida por todos los participantes. Ahí no hubo unanimidad en esa sesión que ustedes citan, pero hubo consenso. Es que, bueno, dije yo, se fue a inteligencia artificial. ¿Y si le falló la inteligencia artificial a Waldo Rivera? Y viene Félix Ávila y me escribe, por consenso, me dice, implica que debe haber acuerdo entre todas partes que intervienen. En ese sentido, cuando un asunto se discute, la parte que está minoritaria tiene que apegarse a la parte mayoritaria porque no es posible que los que son mayoría se apeguen a la minoría. En los órganos colegiados no deben imperar las rebeldías ni rabietas. El que no está de acuerdo, que disienta por escrito. Dije yo estaba equivocado. Otro abogado me dice, es un órgano colegiado. Este es el abogado Mario Castro. El consenso se refiere a la toma de decisiones de forma unánime con el mayor grado de acuerdo posible entre todos los miembros, en lugar de votar y decidir por mayoría. El objetivo es encontrar, bueno, y sigue. Ahí está muy claro. Ese muchacho Ochoa está perdido, dice. Y empieza a escribirme la gente. Marco Tulio Medina, un científico. Consenso no es lo mismo que unanimidad. O sea, haber invocado ese 279 los suplentes, queriendo demostrar que consenso es unanimidad, me parece que están equivocados, salvo mejor juicio. Por favor, Héctor Escoto. Y después voy contigo, Denis. Sí, Renato, nuevamente buenos días a Aristides, a Denis y particularmente a los hondureños y hondureñas que en este momento deben estar preocupados, confundidos e incluso hasta aburridos del permanente conflicto que hay en el CNE. Es cierto. Y es entendible porque en este momento hay 3 amenazas claves que están en un proceso de convergencia y que están generando un colapso del CNE. La primera amenaza son las denuncias de fraude cruzado, que lo ha dicho tanto la oposición como el gobierno. Sí. La segunda amenaza son los problemas para la aprobación y funcionamiento del TREP. Y la tercera amenaza es la
penosa parálisis funcional en la que ha caído el CNE. Entonces, en este momento, lo que estamos viendo es que es el TREP y no los votos ni los ciudadanos los que se están convirtiendo en el gran elector. O sea, en otras palabras, en este momento político es el TREP el gran elector de las elecciones de noviembre. Y hay que decirlo de manera clara. El problema es que para el oficialismo, la intervención humana en el TREP les genera temores de fraude. Y en la oposición, la tecnología del TREP también les genera temores de fraude. De tal manera que no hay posibilidad de que el TREP, así como está planteado, sea una solución para los que están en conflicto. Y claro, escuchamos conceptos, escuchamos hablar de consenso o de mayorías. La discusión legal es rica, es justa y necesaria, pero lo cierto es que en menos de 20 días el CNE tiene que adjudicarle el TREP a una empresa y no hay cronograma electoral que resista esta crisis política. Así que los problemas políticos demandan soluciones políticas. Y en la historia de Honduras, hay que señalarlo, nuestra democracia tradicionalmente se ha pactado. Y de hecho, en los momentos más oscuros, como fue el golpe de Estado, fue justamente un pacto, el Acuerdo de Cartagena, el que permitió que esta democracia nuevamente saliera a flote. Y pareciera que en este momento las circunstancias demandan una solución de ese tipo. Un pacto entre las partes en conflicto para poder acordar un TREP en el que quepan los tres partidos grandes. Ojo, no estamos hablando de pactar votos, estamos hablando de pactar la forma en cómo se van a contar los votos. Porque el problema es que los partidos quieren ganar las elecciones en el CNE y los hondureños con su voto quieren que el ganador salga de las urnas. Y los partidos tienen que entender que las elecciones no se ganan desde el CNE, las elecciones se ganan desde las urnas. Y esta solamente es una de muchas crisis que se nos vienen. Hoy estamos hablando del TREP, pero mañana estaremos hablando del biométrico y luego estaremos hablando del papel de las Fuerzas Armadas en el proceso electoral. Y los partidos Liberal, Nacional y Libre tienen que entender que la naturaleza del proceso electoral los coloca a veces en una posición de ventaja y a veces en una posición de desventaja. Hoy es el Partido Liberal y Nacional los que se percibe que tienen el sartén por el mango, pero cuando llegue el tema del control de las Fuerzas Armadas, la narrativa va a ser la contraria y obviamente los que terminamos perdiendo, pues es el país, porque necesitamos unas elecciones donde no importa quién gane, el que gane tenga el reconocimiento de todos, porque en un proceso donde el fraude es cruzado, donde Libre está diciendo me van a hacer fraude si hay intervención humana, donde el Partido Liberal y Nacional dice me van a hacer fraude porque no confío en la tecnología, pues vamos a unas elecciones donde el que pierda no va a reconocer los resultados y eso tampoco es sano para la democracia. O sea, nuestro país no puede estar en un permanente reseteo y en un proceso donde las elecciones se piensan desde esta lógica caótica, donde todo fracasa, donde todo se tiene que volver a hacer. Yo creo que es importante entender que aunque lo jurídico y las leyes y los conceptos son importantes, 19 días es muy poco tiempo para que la lentitud de la justicia, muchas veces cobijada en la conveniencia política, resuelva este problema. O sea, en este momento pactar no es oscuridad, pactar debe entenderse como dialogar. Y dialogar no implica que un partido sea débil, lo que implica es responsabilidad con unas elecciones, porque el elemento ahorita es, si le damos la razón a Libre, entonces el Partido Liberal y Nacional se quedan por fuera en el tema del TREP. Pero si le damos la razón a los contrarios, en este caso al Partido Liberal y Nacional,
pues será libre el que se queda por fuera y ahí nos vamos a quedar estancados. Por eso a veces uno se pregunta, ¿quién tiene la razón? Pues ninguno de los dos, porque es que la razón, en este momento la razón práctica implica dialogar para tener un TREP donde los tres partidos con posibilidades reales de aspirar a la presidencia de la República sientan que tienen condiciones para poder competir electoralmente. Y obviamente, y usted lo decía al inicio, Renato, la comunidad internacional juega un papel clave como observador, pero nuestro proceso es tan precario que más que observadores necesitamos garantes. Y nuestro país es tan polarizado que necesitamos garantes para el oficialismo y garantes para la oposición. Pero si no aprendemos a dialogar, pues obviamente este proceso se empieza a correr y empezamos a generar las justificaciones para decir que no vamos a tener elecciones, y aquí hay algo claro, el país y particularmente los hondureños quieren elecciones porque miren, si los votos fueran tortillas ya estarían sobre el comal y nosotros aquí estamos hablando si la leña es legal. O sea, el punto clave es que la gente lo que quiere poner en el plato que se llama democracia es una tortilla con la cual ir a votar. Y cuando nosotros vemos que nuestra clase política se empantana en esta confrontación sin sentido, pues la ciudadanía finalmente también se empieza a sentir molesta y nuestro proceso democrático nuevamente se empieza a colapsar. Yo creo que hay un elemento clave, Renato, en que los partidos tienen que ponerse de acuerdo. Estamos en un punto muerto en que los dos sienten que tienen ventaja, pero es que la ventaja de los partidos no se puede hacer a costa de la desventaja del ciudadano. Está clarito. El pensamiento de él está súper claro. Pacto, negociación. Está claro lo de Héctor Escoto. Una salida debe encontrarse a esto. Porque si esto sigue en el ritmo que vemos hasta ahora, no sé cómo va a reventar. Yo he visto titulares hoy en medios digitales que están hablando inminente la constituyente. ¿Se imagina? Bueno, es un escenario. Claro, claro. En política no puede virtuar ningún escenario. Correcto. Por más aproximado a la realidad o por más ectópico que usted lo crea, ectópico fuera del lugar, ¿verdad? Claro, es que no, porque sé que es un escenario que está ahí dentro del análisis político que lo menciono. Pero tenemos que llegar a una constituyente en este momento. Bueno, es que el problema en el país no es la ley. Casualmente este tema, y creo que Aristides estuvo ahí colaborando en este tema, según te he oído. Cuando surgió la denominación de aquellos que se atribuyen los derechos de autor de la ley, ¿verdad? Y digo eso porque los legisladores no le dieron oportunidad a las bancadas de los partidos minoritarios, pero el tema de la elección es para todos los partidos políticos. Por supuesto que hay unos que tienen mayor probabilidad de ganar y otros no tienen probabilidad de ganar. ¿El Pino influyó en ese librito que tú tienes? No, en este no le dieron oportunidad. ¿Cuál es ese? Esta es la ley electoral. Ah, no, correcto, que yo pensaba que tenía la Constitución de la República, hay correcto. 81 artículos del Pino que los aportó en la Constituyente y hay que hacer un trabajo para rescatar esa memoria. El detalle es uno, a esto se le denominó la ley de la transparencia. Los eventos del 9 de marzo, perdónenme, pero me ponen en juicio de duda que esta sea la ley de la transparencia. La ley electoral. Queremos hacer una constituyente, queremos establecer un nuevo pacto social que está determinado bajo la Constitución de la República. El problema en el país se llama incontinencia, con mayúsculas, subrayado y con negrillas. Incontinencia. Incontinencia, así como la incontinencia cuando la gente vamos creciendo en edad y hay que usar pañales desechables para adultos. Incontinencia al irrespeto de la ley. Aquí la preocupación no es cómo cumplo la ley, es cómo la violento. Y el problema es que como yo puedo violentar la ley y si tengo padrinos y madrinas, no me va a pasar nada. Estoy protegido. Tenemos un sistema de justicia general y un sistema de justicia en el tema político electoral que se reviste, por supuesto, de impunidad y llamo yo guión corto impune. La impunidad se va a terminar cuando deje de ser impune, ¿verdad? Lea el artículo 20 de la ley, léalo. Hay un detalle cuando se está creando la ley. Yo fui diputado suplente, por eso tengo criterio para decir lo que voy a decir.
el espíritu del legislador. Cuando estoy en esta posición, el artículo puede significar una cosa, pero cuando yo cambio, ya no estoy en el poder, significa otra. ¿Y aquí está el 20? Lea el 20. Que es muy largo, Denis. No, permítame. Sí. Un solo párrafo de aquí. Dice, acuerdos y resoluciones en el Consejo Nacional Electoral. Vigencia, publicidad y transparencia. Mientras encuentro lo que ocupo, dice que ninguno de los consejeros que integre el Pleno puede abstenerse de votar. Recuerda usted que en las elecciones primarias la incertidumbre que si iba a haber declaratoria o no iba a haber declaratoria. Ninguno de los consejeros puede negarse a votar, sí puede razonar su voto. Claro. Y entiendo yo que en ese dato del 15 de junio debe existir un razonamiento del voto del que estuvo en desacuerdo. De Marlon. Bueno, de Marlon Ochoa. No acostumbro yo a decir así. Sí, pero yo sí tengo que personalizar para que la gente entienda. Entonces, después dice que estas decisiones se toman por mayoría. Y lo voy a buscar bien, en el 20 aquí. Los acuerdos y resoluciones. Ya cuando uno busca las cosas no las encuentra, ¿verdad? Pero dice, bueno, ya se lo voy a leer, pero sí es el artículo 20. Yo te ayudo. A mí me pasa eso continuamente. Donde dice que las decisiones se toman por mayoría. Aquí está en el comienzo, yo te lo leo. Por eso. Artículo 20, acuerdos y resoluciones del Consejo Nacional Electoral, vigencia, publicidad y transparencia. Los acuerdos y resoluciones del Consejo Electoral deben tomarse en sesión del Pleno de Consejeros por mayoría de votos. Contraste el 21 contra el 279. Y ya hicieron todo el tema de que es consenso y que es unanimidad. Sí. Ahí dice mayoría. ¿Y cuánto es mayoría? 2 de 3. En el CNE, sí. Bueno. 2 de 3. Hay una decisión que se tomó. Pero en el espíritu del legislador aparece... Yo ayer estuve compareciendo en un programa y había alguien del sector oficialista y hablaba que el 279 era el que prevalecía. Pero ¿qué dice la RAE sobre el término consenso? No, correcto. Sí, que no es unanimidad, es mayoría al final. Yo solo traigo a colación esto. Correcto. La ley electoral también le define que cuál es en la materia electoral, cuáles son las disposiciones que se toman para la ley electoral. ¿Se acuerda que el Congreso Nacional de la República intentó establecer un presupuesto de las elecciones? Fuera de lugar. Fuera de lugar. Entonces, discutamos sobre la ley. Con Héctor hablábamos antes de entrar al set. Bueno, hay un dicho ahí popular que dice que cuando las cosas en derecho no tienen solución se enredan, ¿verdad? Entonces, probablemente tengamos que hablar de una salida, entendiendo que lo ideal del proceso electoral está enmarcado en esta ley, pero que contrastado contra lo real, que será este cuaderno de color morado, difiere enormemente porque tenemos una incontinencia al irrespeto de la ley. Aquí andamos buscando cómo le damos la vuelta al codo para no pasar por la esquina. Voy, solo. Entonces, Renato, tratemos de encontrar qué es lo posible entre lo ideal, lo real. Busquemos lo posible, entonces. ¿Ese libro moradito que tenés ahí qué es? Es mi bitácora. Esta es la realidad de lo que vivimos, no en la práctica política hondureña, ¿verdad? En la práctica política hondureña. Porque le decía a Héctor, él es educado en esa área, es que la política es ciencia y la práctica política no difiere mucho. Nuestra práctica política. Entonces, ¿qué propones tú, Denis? Bueno, hablábamos con el hombre y decíamos, bueno, a lo mejor esto va a tener la necesidad de una resolución política, pero cuando las resoluciones políticas aparecen en la práctica política hondureña, de por descontado que esta ley electoral de la transparencia va a estar por allá y que aquí aparecerán otras condiciones. Denis, y es que las consecuencias son claras. Si no tenemos un TREP pactado, vamos a tener unos resultados impugnados. Es que hay elementos que son esenciales y fundamentales en los procesos electorales y otros que no lo son. Y queda claro, porque lo hemos aprendido de las primarias, que el TREP, que la biometría, que el papel de las Fuerzas Armadas,
que la distribución de maletas son procesos esenciales, y cuando lo esencial se plantea como un elemento de disputa donde yo quiero dejar por fuera al otro porque pretendo que las elecciones se empiezan a ganar desde el CNE, se distorsiona el proceso. Por eso es que uno dice, puede que existan otros elementos en los que no estén de acuerdo, sí, pero yo sí considero que sobre lo fundamental, sobre lo que se vuelven las patas del proceso electoral, tiene que haber una postura, no digo consensos o no, digo que estén todos incluidos. Por eso es que la ley incluso y los tiempos se quedan cortos para la magnitud del problema que tenemos ahorita. Sí, pero si hay voluntad, y el problema ya no, y el problema es político. Correcto, lo resolvemos. Y el problema es político. Entonces, no le puede pedir a usted al Congreso Nacional que no tenga decisiones políticas cuando nombra a los consejeros, si el Congreso Nacional es 100% político. Pero la responsabilidad en este momento del Consejo Nacional Electoral es el cumplimiento de la ley, y por estar en la parte política se ha descuidado todos los provisionamientos técnicos electorales que tienen que asegurarnos que la elección va a cumplir con 11 subindicadores, Renato, que me van a decir a mí que la elección es íntegra. Entre ellos, solo voy a mencionar 4, entre ellos, cómo es el proceso de votación, cómo es el proceso de la tecnología para el tema del TREP. No solo es el TREP, es el escrutinio general, es la divulgación, ¿verdad? El tema del financiamiento, tenemos una deuda en ese tema de financiamiento político, ¿verdad? Y el otro tema que está altamente comprometido por esta práctica más política, porque han dejado lo técnico de lado, no importa, y a los políticos tampoco les importa la parte técnica, es la capacidad administrativa del ente rector electoral para manejar una elección. Bueno, pero mira, ya lo que se ha consumado ahora ya está como está. No, entonces, pues hay que componerlo. Correcto. Entonces, la solución tuya, así brevemente. No, yo digo que van a tener, mire, aquí uno de sus que participó en la red allá, dice que es que no hay plática. Héctor trabajó para la cooperación holandesa y dice la cooperación holandesa que el principio de la democracia se basa en el diálogo. Entonces, ¿tú coincides con lo que está planteando? No, por supuesto que no. Lo que no tenemos es diálogo aquí, Renato. Aquí lo que hay es negociación. Ok. Y yo le voy a decir, hondureños, la experiencia y los años en esto le permiten a uno, en momentos como este, decir las cosas como son. Tito, sí. ¿Tú te acuerdas cuando eras presidente del Tribunal Supremo Electoral? Que llegaste corriendo a Ingeniería Gerencial. Estaba Melgar y yo transmitiendo. En otra sala estaba don Rafael Ferrari, estaba don Rafa Villeda y estaba toda la cúpula de Televicentro. Y comienza Raúl Valladares a hacer bulla a través de HRN. ¡Ganó Mel! ¡Ganó Mel! Las proyecciones dicen que Mel ganó, 5 de la tarde. Llega corriendo Tito. Boca de urna. Presidente del Tribunal Supremo, para avalar que había ganado Mel. ¿Saben qué se pelean los partidos políticos hondureños? Fíjate que aquí pesa más el TREP que el resultado final de las elecciones. Totalmente. Señores, lo que se están peleando es que entre 5 y 6 de la tarde, dependiendo la hora que cierren la sesión, alguien quiere que se diga al público, la tendencia del TREP dice que ganó Rixi. Miren, después nadie le quita esas elecciones a Rixi. Pero ahora... Nadie se las quita. Por eso se pelean el TREP. Ajá. Y cuando manipulan el TREP, si ese TREP está manipulado o cualquier mecanismo está manipulado, miren, desenredar esa primera proyección en Honduras, así como es Honduras, me van a disculpar, por favor, el término, cuesta un huevo. Esos se están peleando. Ese es el rollo en que estamos en este momento. Nadie quiere que la primera proyección diga, ganó Tito Afura, ahí se muere libre. Ganó Rixi Moncada, ahí se mueren liberales y libres. Oiga, ese es el rollo en que estamos. Y tengo que hablarles así, de esa manera, con el caliche que también he aprendido
Porque ese es el problema que tenemos en este momento. Renato, ahora sí, ya usted... Hoy sí, ya rompimos la veda con usted. Ya rompimos la veda con usted. No le pusimos, le dijimos que tenía autorregulación, perdón. Continencia. Continencia, tuviste retención. continencia. En el eco de la incontinencia, Renato, es que ni siquiera, ya no solamente es eso. Hablábamos con Héctor igual antes de entrar acá. Mire, aquí el problema es que termina la elección 5 de la tarde o 5 de la tarde. Y a las 6 ya todos se declaran ganadores. Los que tienen en mi centro de cómputo he ganado la elección. Entonces, eso es porque la ley dice que hay que esperar 3 horas para que el organismo colegiado llamado Tribunal Supremo Electoral, Autoridad Constitucional para los efectos comiciales, pero también para los mecanismos de democracia directa o consultas, es el encargado de dar resultados preliminares y además debe decir, hemos transmitido 30% de las actas recibidas, falta el 70%, hay que seguir esperando. Mira, si el único que pudo revertir el TREP aquí fue Juan Orlando con el voto rural. Ese es el único que pudo revertir el TREP. Sí. Juan Orlando Hernández con el voto rural. ¿Y sabes a qué nos arrastró eso? Claro. Hasta el mismo Juan Orlando Hernández. Esa es una de las causas de su caída, tal como cayó. ¿Sí? Esa reelección y manejada con voto ¿qué? Voto rural. Voto rural. Es el único que revirtió el TREP. Sí, Renato, eso es lo que se están peleando. Y después hizo caer el sistema. Y un aprendizaje muy claro de, como usted lo está señalando, un efecto evidente de lo que provoca un TREP mal diseñado. Porque aquí el problema es tecnología y personas. La tecnología del TREP no debería ser una caja negra, debería ser una ventana abierta. Cuando hablan de la tecnología del TREP, nadie la entiende. Y algo que se tiene que hacer es abrir para que todos los hondureños que quieran saber cómo funciona eso, lo conozca. Y la variable humana, ¿qué es lo que pasa? El temor de que puede haber gente de los partidos. Bueno, pues que busquen personas que no votaron en las internas y garanticemos que la variable humana al menos esté despartidizada. Pero eso solo se logra dialogando y pactando. Totalmente de acuerdo. El primer acto de transparencia en el tema del manejo de la tecnología en la parte electoral, ¿sabe cuál es? Que hagan del conocimiento público, como dice Héctor, y de manera muy particular a cada uno de los 5 partidos políticos que van a competir. Habiendo aceptado. El código fuente, qué va a hacer la programación y qué no va a hacer. Muy bien. Habiendo aceptado el abogado Arístides Mejía, más conocido en Honduras como Tito Mejía, la autorregulación esta mañana en Frente a Frente, después de la pausa, el abogado Arístides Ahora Mejía, no autorregulamos nosotros. expresidente del Tribunal Supremo Electoral. Ya volvemos con Frente a Frente, gracias a Banco Atlántida, número 1 en depósitos. En Banco Atlántida, tu esfuerzo está seguro. En Frente a Frente, nos interesa tu opinión. Gracias por sus mensajes a través de X. David Lanz escribe, señores, ¿por qué insisten en repetir el discurso de Libre poniendo en duda el TREP? No son todas las actas que van a intervención de personas, son solo inconsistentes. Aclaren si es así, por favor. Juan Carlos escribe, ¿por qué una cosa tan sencilla pero compleja por su tecnicismo no lo resuelven los 3 consejeros encerrados? ¿Por qué hacerlo público? ¿Por qué politizar un proceso técnico? La población deberíamos exigirles a los 3 que dejen de jugar con nosotros. Se encierran y resuelvan, ¿no cree? Donald Funes escribe, cuando no existe consenso, quien debe ceder es la minoría, no la mayoría, entiendan. La crisis es por esa confusión de Marloncito. En el fondo hay un profundo y radical prejuicio motivado por el rencor. La democracia implica la humildad de aceptar el voto de la mayoría. Y Juan José escribe, están en riesgo, Mercela ya no quiere soltar el poder, saben que son el tercer lugar en las encuestas. Están perdidos y no soltarán el poder, así de fácil. Libre es una minoría. Muchas gracias, siga opinando.
En Frente a Frente nos interesa tu opinión. Ya volvemos con Frente a Frente, gracias a Bumblebee. Bumblebee siempre hace tu día más fácil. Tu Elga ya está aquí. Ahorra y haz realidad tus sueños. 60 años de historia. Elga te da más. Hoy en tu nota es presentado por Farmafácil. Todos los lunes Bienestar más 60. 30% de descuento para el adulto mayor, solo en Farmafácil. Ausencia de Marlon Ochoa en el CNE exponen debilidad de la ley electoral. ¿Ve? Buen tema para que lo debatamos. Ya la regula. Artículo 11 al 26. Bueno, tu nota, eso lo regula la ley electoral. ¿Usted Tu está nota. de acuerdo que, de acuerdo a la Constitución, el proceso debe continuar de cualquier forma y no someter a pleno ya nada, sino que ya está bueno, todo lo principal aprobado en el pleno, ¿verdad, Denis? Pues vamos a ¿O qué falta? enriquecer. Cuando Kelvin por el COVID-19 solo resolvía Ana Paola y Ritzy. Ok, vamos. Pero metete el video de quién? Ritzy. Ya estamos al aire. Ya estamos al aire. ¿Y qué dijo Richie? De cuando habla del proceso, que era parte del Consejo Nacional Electoral. Ah, ok, sí tengo ese video. Me ha llegado, correcto. Sí tengo, sí. Pues vamos a enriquecer ese titular y el contenido periodístico de tunota.com. Ausencia de Marlon Ochoa en el CNE exponen debilidad de la ley electoral. Pero aquí me dicen... No hay. Aquí me dicen, Denis Gómez, que fue consejero suplente. En el tiempo tuyo no eras consejero, era... Un mes fui magistrado propietario. Magistrado. El último mes de Ok. esa función. Y Tito fue magistrado presidente. Dicen ellos que la ley electoral ya regula todo esto, si es que nos perdemos. Artículo 11 al 26. Ya lo vamos a leer. Nos perdemos porque el interés es otro. Miren, todo el relajo es porque alguien se quiere dar como ganador entre 5 y 6 en función de los resultados preliminares, porque saben que después no importa el resultado ni el conteo general, sino que esos resultados preliminares habrán visto democracia que funcione así. ¿Qué es lo que dicen en boxeo? El que pega primero, No, claro, pega doble. Más bien Claro. yo creo que el escenario que ellos están contemplando es declararse ganadores y cuando ya empiecen a salir los resultados del conteo, que es el conteo oficial, y se divulguen, armar un problema. Porque, ¿qué es lo que pasa? Yo creo que hay gente que no ha visto esto. Ese alegato de la intervención humana o de la intromisión humana no tiene sentido si todo es manejado por autoridades. Me lo explicas después porque no hemos terminado la sección. Hoy en tu nota fue presentado por Farmafácil. Todos los lunes Bienestar más 60. 30% de descuento para el adulto mayor, solo en Farmafácil. Mejía. Bueno, yo creo que todo ese alegato de la intromisión humana no tiene sentido. Si aquí ellos están diciendo que quieren hacer elecciones como en 2013, 2017, en 2021 no existía esa fase de la inteligencia humana, ¿verdad, Denis? Es que se fueron a verificación automatizada. Así es. ¿Dónde es que está el problema? Mire, la intervención de los seres humanos, de las personas, como que pareciera que ahora que existe inteligencia artificial y que ni siquiera entienden lo que es, ya ahora es malo la intervención humana. ¿Y quién crea la inteligencia humana? ¿Quién crea las máquinas? ¿Quién crea los programas? ¿Cómo es que en un programa usted puede meter un algoritmo para que le vaya sumando un voto? Por una intervención humana. Si eso es humano todo. ¿Cómo es que allá en Venezuela, el país que ellos alaban, han eliminado la verificación de los partidos para no dar datos conforme a las actas y de acuerdo al sistema de cómputo, cuando la persona vota y hace la operación de suma, eso es lo que presenta el tribunal de allá, que se llama CNE también,
para falsear las elecciones. Entonces, esa forma donde ya hay intervención humana porque se programó de determinada manera para hacer un fraude, no es que excluye la intromisión de seres humanos, eso es mentira. Sí. Entonces, lo que estamos nosotros diciendo en este caso es que la participación, que no es intromisión ni es intervención, es la participación normal, amparada por la ley de autoridades, la primera de las cuales es la mesa. Ahí están los representantes que van a firmar el acta. Luego esa acta pasa a un descarte por parte de inteligencia artificial, donde si un acta está defectuosa, tiene inconsistencia, es apartada. En el proceso pasado, 30% de las actas quedaron descartadas. Y ahí tienen que, antes de dar el primer reporte, porque como bien ha dicho Renato aquí, el primer reporte es el que surte un gran impacto. Se le olvida a él también, ¿verdad? Que ellos hacían un impacto a través de las radios también, ¿verdad? No, ustedes eran el TREP antes. Es que yo conozco cuando trabajamos en la América. Correcto. Ustedes eran el TREP. Correcto, pero no había tanta malicia en los políticos en ese tiempo. Había un poquitín. A estas alturas, ¿cómo es, Renato? Sí. Podemos informar a la opinión nacional que van tantos y tantos. Y este es el virtual presidente electo de Honduras. Y ahí estaba el TREP, ¿verdad? Ese es el TREP. Ese era el TREP. Ese era el TREP. Ese poquitín es como pesar 10 kilos de oro contra 10 kilos de algodón. Correcto, Sí, correcto. entonces, Ese poquitín es eso lo que tú dices. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mire, yo me vi, ya que evocaron lo de 2005, cuando yo era presidente, ¿qué es lo que estaba pasando ahí? El problema del TREP es bien grande cuando el margen de diferencia es pequeño entre los dos partidos. En ese momento el Partido Liberal solo aventajaba por 3.75 al Partido Nacional. Pero como los primeros datos en ese tiempo, que no estaba todo automatizado, que llegaban al centro de cómputo, eran los de Tegucigalpa, el Partido Nacional andaba ya en las calles. Fíjate que ahí en las calles, yo estaba en el hotel, ahí donde están los hoteles, donde se pone el tribunal electoral, en un balcón, y yo veo que allá había una turba de nacionalistas con palos y todo, diciendo que ellos habían ganado. ¿Sabe quién encabezaba esa turba? Picho Goldstein, que es un hombre muy honorable, y también David Matamoros Basson, que siempre ha sido un defensor del Partido Nacional. Y cuando yo salí al balcón me vieron, me dice, ya llegó tu día, Aristides Mejía, y hueputa, me decían desde abajo, ¿va? Porque yo había mandado a las tropas a cerrar todo. Ya llegó tu día. Ya llegó tu día, Aristides Mejía, hueputa. Entonces, yo había mandado a cerrar la plaza con militares, porque ya tenía informes de que iba a haber relajo, y ya estaban en las calles. ¿Y qué pasa? Si salían los datos de Tegucigalpa, donde el Partido Nacional había arrasado, entonces eso los fortalecía la idea de que ellos habían ganado, y no era cierto, porque a nivel nacional habían perdido. Entonces, ¿qué hice yo? Cerré el centro de... Le hablé al presidente Maduro, que estuvo de acuerdo conmigo, mire, se va a salvar un problema nacional. Por eso es que es importante la intervención humana, ¿va? Porque usted puede salvar una situación. Y, fíjate bien lo que estamos contando. Sí. Sí, yo fui testigo. Sí, Vos yo estaba estabas con ahí. Melgar listo para difundir los estabas datos. Y don Rafael Ferrari, don Rafa Vieda y toda la cúpula nuestra estaba ahí en otra sala de ingeniería gerencial. Y entonces estábamos listos para difundir datos preliminares, pero Maduro, presidente, estaba presionando a Ferrari para que contuviera Televicentro en revelar esos datos. Así es. Oíme. Así se maneja eso. Oíme, ¿y sabes quién fue el que destrabó eso? ¿Quién? Por eso es que se lleva bien Raúl Valladares con Mel Zelaya. Oíme, viene Raúl y contrario a las instrucciones, Se va y dice... ganó Mel, dice, oíme. Destrabó, yo no sé qué le dijo ni Rafita ni Ferrari a Raúl. Oíme, y tú llegas también ahí, ¿ves? Raúl hizo el TREP. Oíme. Y yo después... Pero ganaron bien, pues. Sí. Pero ganaron bien. ¿Sabes qué hice? Y eso
habiéndole informado a Maduro y a varias personas, llamé a las Fuerzas Armadas y le dije, cerré primero el centro de divulgación y llamé a las Fuerzas Armadas y les di instrucciones de que fueran a traer todas las urnas en los departamentos liberales que había ganado el Partido Liberal para meter los datos de esos departamentos, porque antes se traían las urnas, ahí venía el material electoral, desplumaban las urnas y sacaban el acta y la mandaban al hotel y ahí se digitaba y se introducían los datos al centro de cómputo y después se divulgaba. Entonces yo pedí que se cerrara el centro de cómputo y se abrió hasta el martes, cuando ya el Partido Liberal iba ganando con los datos y eso trajo calma. Entonces, esa es la intervención que es necesaria. Correcto. Entonces lo que me estás diciendo, y yo lo estoy revelando, Sí. porque no fue ningún pecado de nosotros, es que los resultados a esa hora, 5 o 6 de la tarde, estaban bien estrechos. Estaban estrechos. Estaban bien estrechos. Y tú sabías por qué es que estaban estrechos. Pero a nivel nacional tenías información de que los liberales iban ganando. Y te acordás que había un conteo rápido que mandamos a hacer porque habíamos anulado el TREP porque irregularidades. Se anuló ese año el TREP por irregularidades. Y hicimos un conteo rápido y vino Almaguer, que encabezaba la misión de la OEA, nos llamó al hotel y dijo Almaguer la primera tendencia. Ahí estaba Jacobo, ahí estaba Saúl. Pues, entonces, sí, no, entonces Saúl, era Escobar. Sobre más o menos un centenar de mesas, que era representativo de una muestra. La muestra significa... Era representativo y salió así. Pero Jacobo, para defender a su partido, dijo, cuando estábamos dando los datos del muestreo, que era un muestreo que reflejaba la realidad nacional, dijo, solo es sobre 100 mesas, dijo. Entonces ahí se armó el relajo otra vez. Mira, y entra ingeniería gerencial, porque de allí estábamos con la transmisión, entra el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Tito Mejía, y se mete y dice, ¿qué fue lo que dijiste? Hemos ganado, dijiste. A esta hora puedo confirmar que el presidente electo es fulano de tal. Bueno, Mel. Fulano de tal. ¿Para qué? Y dije, es Manuel Zelaya Rosales del Partido Liberal y pido a las Fuerzas Armadas que le den protección al presidente electo. Eso es lo que yo dije. Entonces, miren. Y ahí se armó el... Yo viví eso. Viví la presión de Tito Mejía. No, yo estaba como presentador con el hermano de aquí al lado, Melgar. Pero estábamos bloqueados, no podíamos decir absolutamente nada. Yo que me moría por reventar la noticia, porque yo admito, soy liberal y que quería que ganara el Partido Liberal. Espérame, ¿cómo puedo esconder mis sentimientos? Sí. ¿Cómo puedo esconder mis sentimientos? Quería dar la primicia. ¿O es que los periodistas no tenemos sentimientos? Claro. ¿O no podemos pertenecer a un partido? No. Pero fui responsable con la empresa y con la mística periodística. Honesto debe ser como vos, porque en todos lados del mundo civilizado, del primer mundo, los periodistas ya se sabe qué tendencia tiene el medio y el periodista. En Estados Unidos los medios se alinean. Entonces, y lo dicen. Estaba la presión del liberal Tito Mejía, presidente del Consejo Electoral. La presión de Ricardo Maduro sobre don Rafael Ferrari. ¿Te imaginas qué momento vivimos? Oíme, fue un momento bárbaro. Entre bastidores, ¿verdad? Desde ahí se ha comenzado a caerme el pelo, desde esos momentos, hace años. Por eso es que fíjate que yo critico a esos periodistas de ahora, amigos míos, periodistas amigos míos, que me critican porque me quieren ver como un periodista militante. Mira, yo siempre he dicho aquí, vale más que lo he dicho, yo no creo en el periodista militante, ni de izquierda ni de derecha, pierdan la objetividad. Sí. Ahora, amigos míos, me atacan porque me quieren ver como periodista militante. Por favor, reflexionen. Yo no sé cuál es el problema de ustedes, si están pasando problemas financieros, pero aquí, por mística de la empresa, por las experiencias que hemos vivido en el pasado, con las presiones que hay de todos los sectores. Miren, si hay empresa que reconoce el desgaste que implica las presiones políticas sobre el medio de comunicación más poderoso del país, somos nosotros en Televicentro. Cuando de un lado presionan, del otro presionan, mira, ahí hay que sacar la independencia empresarial y la independencia periodística. Así es. Aunque después quedemos mal con medio mundo.
que nos hemos equivocado, nos hemos equivocado. Yo lo dije una vez, como empresa nos hemos equivocado, pero esas equivocaciones nos han permitido estudiar, analizar y ser autocríticos para no volvernos a equivocar. Renato, para no volvernos a equivocar. Este programa es una tribuna verdaderamente libre, con la ventaja de que siempre está bien informado hasta estudiar los asuntos y nadie puede dudar de eso. Y cuando una tribuna es muy libre, pues molesta a los que son sectarios, molesta a los que quieren mantener una mentira. Mira cómo hemos desvanecido la mentira de anoche con ese estudio que hiciste sobre la diferencia entre consenso unanimidad y consenso. Está claro ahorita. ¿Sí? ¿Cómo va a poder seguir mintiendo sobre eso? Y quiero solo tocar otro tema, ¿va? Porque como estábamos hablando con ellos, yo me acojo a lo que dijo Perón una vez, ¿verdad? Que Perón le dieron la palabra y dijo, antes de hablar voy a decir unas palabras. Ya las dijiste ahorita. Ya dije la palabra, ahora voy a hablar. Vos. No, y lo bueno de esas palabras y de ese relato de Aristides es que nos da cuenta de lo que no tenemos que hacer. Y es que con todo respeto, Aristides, cuando usted nos cuenta ese relato, pues nos muestra que el mero día de las elecciones, cada consejero no está administrando un proceso electoral. Está administrando la búsqueda de una victoria del partido que representa. Tienes que admitirlo. Y eso es terrible. Tienes que admitirlo. Eso es terrible. Eso es el Consejo Electoral de Honduras, eso hay que evitarlo. Hay que evitarlo. Y por eso cuando hablamos de la intromisión humana, lo que ahora vemos de manera preocupante es que la intromisión humana está en muchos niveles y en niveles que incluso la ciudadanía no espera, no conoce y que de alguna manera tenemos que mejorar. Es que la intromisión humana no es mala, pero hay que diferenciar la intromisión humana cuando es partidizada y cuando es ciudadanizada. Pero tú lo dijiste, busquemos la mejor intervención humana en este proceso. Por eso es que hay que pactar, por eso es que hay que dialogar, por eso es que tenemos que evitar que todas estas lecciones aprendidas, Renato, que usted de manera sincera siempre plantea, pues se eliminen. O sea, el 2017 fue un punto de quiebre para el país porque vimos cómo un fraude desafortunado hizo que los hondureños votaran por un presidente y terminara gobernando otro. Y nos damos cuenta hoy que hay elementos técnicos, opacos, a veces difíciles de ver, que moldean esa realidad. Por eso es que se necesita un TREP que ni cometa los errores del 2017 ni los errores de elecciones pasadas. Y un punto clave de lo que está de fondo en la discusión del TREP en el 2025 es que necesitamos un TREP donde el Partido Liberal, el Partido Nacional y el Partido Libertad y Refundación quepan y sientan que tienen garantías de que los representa para que el que gane, gane y que los perdedores lo acepten. Eso es lo que el país quiere. Y entre lo ideal es que nosotros deberíamos de tener junto con ese TREP, que debería ser de común acuerdo en el sentido de cómo se va a hacer y cómo no se va a hacer. Necesitamos un conteo rápido. La realidad es que probablemente no lo vamos a lograr. Entonces hagamos lo posible. Entonces lo posible tiene que ir con algo, Renato, que yo personalmente lo digo. El sistema electoral hondureño es agenésico, malformado. Y la principal malformación, porque son el caldo de cultivo para las denuncias de fraude electoral, se llama ahora Junta Receptora de Votos, porque los ciudadanos vienen representando al partido político, el partido político los pone ahí, porque a las 7 de la mañana toman el juramento para el que representan, que son funcionarios públicos dentro de los organismos electorales que ya la ley define y que le da siempre la prioridad al Consejo Nacional Electoral y que termine en la Junta Receptora de Votos. Y ese es el caldo de cultivo para las denuncias de fraude electoral y poco o nada se quiere hacer al respecto. Solo espera un momentito, porque si de mí dependiera, si yo fuera el dueño de Canal 5, te avance. digo que este programa dura hasta mediodía. Pero como no lo soy, si Tito apenas dijo las primeras tengo que palabras. cumplir con las pausas Ahora comerciales. Sí, ahora. Continuamos con Frente a Frente gracias a La Curazao. Tu mejor compra comienza con una Credi Oportunidad. Disfruta de grandes beneficios con tus compras al crédito. Solicita tu crédito ya. En Frente a Frente nos interesa tu opinión.
Más mensajes a través de X. Tony Barahona escribe: estoy en contra de esa postura. Si bien es cierto que las elecciones están en riesgo, la causa principal es precisamente la actuación de la consejera presidente y de la secretaria, que pretenden aprobar un esquema de divulgación de resultados con intromisión humana, lo cual abre la puerta al fraude electoral. No vamos a permitir que se repita el escenario del 2013 y 2017, cuando se robaron la voluntad del pueblo hondureño. Sonia escribe: por eso es que el CNE debe ser independiente y la selección de consejeros que no sea por políticos, sino por el COEP, universidades, y que se invite al público para que puedan competir profesionales capaces que no sean ni hayan sido empleados de gobierno. Matamoros escribe: buenos días, por única y primera vez, el que no quiere elecciones que vaya preso. El pueblo quiere elecciones y que se respete su voto. El pueblo unido jamás será vencido. Henry Smith escribe: no tengo esperanzas en las Fuerzas Armadas, la poca credibilidad que estaban recuperando ahora se la lleva de encuentro a alguien que se dedica a politiquear y no a defender la democracia. Deberían de hacerlo influencer porque de militar ya no le pega. Norita escribe: comparto la preocupación. La confianza en el proceso electoral se está viendo seriamente afectada por la falta de transparencia, el debilitamiento institucional y la polarización política. Es urgente que se garantice un proceso limpio. La democracia en Honduras está en juego. En Frente a Frente nos interesa tu opinión. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a BAC. El ahorro te llama. Escucha la voz del ahorro en ti y podrías ganar 5 increíbles premios. Inscríbete, ahorra y participa. BAC. En Frente a Frente nos interesa tu opinión. Tenemos más mensajes a través de WhatsApp. Escribe un televidente: acuerdo producido por consentimiento entre todos los miembros de un grupo o entre varios grupos. Similar, escribe este televidente. Más opiniones. Buenos días, yo me pregunto cuál es el miedo de los libres, pues no dicen que son mayoría. Se van porque se van estos ñángaras, escribe el televidente. Otra opinión, Renato: ellos saben bien que con tanto escándalo de corrupción ya se ganaron el repudio en las urnas. El pueblo no es tonto, no se confundan. Otro mensaje: buenos días, saludos. Vengo viendo elecciones desde que Suazo Córdoba fue presidente y hasta ahora miro esto. Marlon está preocupado porque Mel lo regaña todos los días. Que sigan adelante las consejeras. Otras opiniones: Renato Álvarez, analicen ese audio con sus panelistas de lo que se sabe en los Estados Unidos. Vamos a ver otros mensajes. El Partido Libre sabe que si pierde las elecciones serían enjuiciados muchos de ellos y por eso es todo el pataleo que tienen, escriben los televidentes. Mire, Toti, usted es un conocedor del sistema, Tito, y me extraña que usted actúe de esa manera. Parece que usted ya perdió su dignidad. Qué lástima, escribe este ciudadano. Otra opinión: Renato, buenos días. En lo que va del año en su programa, la mayor parte solo lo ha dedicado a las mafias políticas. Espero mejore su programa con temas de mayor importancia para la sociedad. Por favor, Honduras se merece mejorar. Otro mensaje a través de X: ya tienen la estrategia, a través de WhatsApp, perdón, ya tienen la estrategia. Cualquier parecido con las elecciones en Venezuela es pura coincidencia. El maquiavélico de este caos es el consejero del mal, el consejero Mel. Escriben los televidentes. Gracias, sigo opinando. También lo puede hacer a través de nuestra cuenta en X. En Frente a Frente nos interesa tu opinión. Todos estamos expuestos, pero ¿has visto que por eso leí al azar ella? No, al azar, corrido, para que la gente no perciba, porque no lo es, que estamos seleccionando mensajes. Leemos los mensajes como llegan. Prevalezca la sinceridad. Correcto. Ahora, ayer Augusto Aguilar dijo aquí, dijo que así como está todo, ninguna intervención humana, y habló de 5 factores de blindaje para que la intervención humana, por mucha perversidad que haya,
no pueda salir adelante, así como estamos. ¿Denis? La perversidad humana inicia en el tema de la Junta Receptora de Votos. Intromisión humana. ¿Cuáles son las denuncias de fraude electoral que existen? Número 1, el conteo siendo público, sacan a la gente, no permiten observadores electorales ni nacionales ni internacionales. Y habló de la Junta Receptora de Votos de manera genérica, ¿verdad? Es decir, independientemente de cuántos partidos políticos existan ahí. Entonces, el asunto es que lo político ha sobrepasado al elemento técnico de la elección, ¿verdad? Y que no solamente basta con decir, vamos a tener elecciones el 30 de noviembre, pero ¿qué tipo de elecciones vamos a tener? En cumplimiento de condiciones técnicas que definan que la elección es íntegra para que después determinen que la elección es democrática. Y vea un detalle, 2017, ¿qué dijeron los de la observación electoral de la OEA? Hemos presenciado una elección de escasa calidad técnica. En mi interpretación personal, que no quisieron decir que la elección no había cumplido con términos de integridad. 2017. Sí. 2021, bueno, esa elección mejoró la calificación de la del 2017. ¿De qué hablo? Del índice global de integridad electoral. Ya está publicado el del 2025. Y esa elección mejoró los indicadores, que son 11. Ya mencioné la capacidad administrativa del ente rector electoral de manejar la elección. El 9 de marzo quedó comprometido esa capacidad, ¿verdad? Sí. Y esto que se está manejando en este momento la compromete más. Y por eso es que se introdujo eso de la intervención humana por lo de marzo. Bueno, no, pero exacto. Entonces viene el otro tema. El otro tema tiene que ver con cómo se cómo se va a dirimir o cómo se va a realizar el proceso de votación. El otro tema, cómo se van a administrar la parte tecnológica en la recepción de los datos que vienen de las actas, cómo se va a transmitir, cómo se va a recepcionar, tanto en el Consejo Nacional Electoral como idealmente cada partido político, porque eso dice, y cada quien en la Junta Receptora de Votos debe tener una copia impresa del acta que se transmite, ¿verdad? Y el otro punto es cómo se van a asignar los datos. Aquí lo que tenemos que tener seguridad es que los datos que no le dieron a Arístides no se los den. Que los datos que le dieron a Héctor Soto se los den a Héctor Soto y no me los den a mí. Pero para eso hay que tener mecanismos y eso es técnico, no es político. Y lo político en el Consejo Nacional Electoral ha desbordado y le aseguro que en el cumplimiento del cronograma electoral hay mucho elemento técnico que está pasando desapercibido, porque lo dijo Héctor, el interés de los partidos políticos es, desde el Consejo Nacional Electoral voy a ganar la elección. Te voy a hacer dos preguntas claves, son dos preguntas claves del programa. ¿Tú crees que este enredo, que no debería ser enredo si todo el mundo se sujetara a la ley electoral, con todo y la imperfección? ¿Tú crees que este enredo es porque quieren alterar con objetivos perversos el futuro de Honduras? ¿Qué se administra en la función electoral? Respóndeme. No, estoy contestando. Se administra desconfianza. Cada quien piensa que le va a hacer el fraude y que con el fraude va a intentarle ganar a los demás. Entiendo tu respuesta. Bueno. Pero desde la perspectiva del gobierno y del partido en el gobierno, ¿tú crees que todo este enredo sea porque hay objetivos ulteriores de interrumpir el proceso? ¿No crees eso o lo crees? Un amigo que has mencionado, operador político, además dice siempre, no, hombre, es que los que tienen el poder, dicen que el poder no se comparte, que se quedaron unos bajo la judicialización de un tema y se quedaron de forma ilegal, se quedaron, pero también los que están en el poder se quieren quedar. Ahora, respóndeme también con esa claridad. ¿Ah? La segunda. La segunda. ¿Tú crees que la intervención humana en este proceso es ilegal y tiene el objetivo de que los partidos centenarios manipulen el proceso y hagan fraude? Creo que las decisiones en el Consejo Nacional Electoral, de acuerdo al artículo 20, se toman por mayoría. Y creo que ese asunto ya se juzgó. Ok,
me está diciendo que la decisión que tomaron, ¿cuándo fue? Bueno, lo 15 de tomaron por julio. mayoría, 15 de junio. Por mayoría, el Consejo Electoral decidió lo que decidió. O sea que el otro argumento no es válido, no es válido. Pues porque al final de cuentas, ¿a qué nos vamos a someter? ¿A la ley o nos vamos a someter al capricho o nos vamos a someter a la ideologización independientemente de cuál partido sea y además a la instrumentalización del proceso? Ok, pero aquí hay que darle margen de duda a todo. Y aquí es donde interviene Héctor Escoto. Héctor Escoto dicen que cada quien de las partes en conflicto está defendiendo sus intereses partidarios. Pues sí. Y que por lo tanto aquí no hay otra forma que superen este problema con diálogo político. Efectivamente, aquí el problema de fondo es un problema de confianza. Y la confianza no se construye con leyes. Aquí en Honduras tenemos un montón de leyes que nunca han sido capaces de solucionar los problemas electorales agudos o de fondo que hemos tenido acá. Los problemas electorales, los problemas gruesos, se han resuelto pactando. En este país hay una tradición histórica por pactar. Ahora, el punto acá, y esto es importante, Renato, es que estamos en un punto de inflexión. Y el TREP es un buen ejemplo de lo que se nos viene después. Sí. O los consejeros resuelven estos problemas a las malas y vamos a llegar a una elección a las malas, o los consejeros y finalmente los líderes de los tres partidos, porque ellos son una extensión de los partidos políticos, se ponen de acuerdo y resuelven este problema a las buenas y llegamos a unas buenas elecciones. No hablo de elecciones ideales, porque al final, ¿cuál es el tema de fondo? Y usted lo decía, Renato, y lo decía Arístides. Aquí el verdadero TREP es el TREP que sale desde los medios de comunicación, es el TREP que sale desde los sondeos a boca de urna, pero hay algo muy cierto. Si el TREP, el verdadero TREP, funciona bien y el resultado es el mismo para todos, no importa quién cuente la historia, al final todos los caminos van a conducir al mismo lugar. Yo creo que el problema de fondo es que la disputa del proceso electoral se distorsionó y hoy los partidos grandes, los partidos hegemónicos, quieren, insisto en eso, quieren ganar las elecciones desde el CNE y ya hemos visto experiencias fatales en el país como la del 2017 que me parece que a todas luces es la que tenemos que evitar. Eso no es oportuno. Y la del 2021 fue buena, pero no fue suficiente. Tenemos que seguir mejorando porque hay algo, Renato. Nosotros tenemos partidos fuertes, pero no tenemos partidos modernos. Si los partidos fueran modernos, serían éticamente responsables con la democracia. Los partidos con lo que son responsables es con el poder, porque es lo que quieren pelear y retener. Y los partidos no se modernizan porque los políticos con sus ambiciones personales, sectarias, impiden que los partidos tengan un estándar internacional. Ya vas, Tito, ya vas. No estoy de acuerdo con ustedes. Ok, dilo. No, el problema no es así. El problema habitual es ese que han señalado, cuando había bipartidismo, porque ahora hay tripartidismo. Ahora el problema es que hay un partido autoritario que quiere crear una autocracia y quiere destruir el sistema. Eso es diferente. Y todo lo que están haciendo en la violencia en las calles, perturbando las elecciones, buscando que no se asuma por parte de los magistrados suplentes, es con ese objetivo. Entonces no es ese problema que ustedes han señalado, ese es el problema habitual, que cada partido quiere ganar, que hace trampa. Eso no es lo de ahora. Lo de ahora es una tentativa real de terminar con el sistema democrático de Honduras e instaurar un sistema tipo de Nicaragua. Ese es lo que están buscando hacer. Y lo que debe hacer, y este es un punto que no lo tocamos, las dos valientes consejeras que tenemos que están defendiendo la democracia, es que tienen ya, a partir de lo que dice la Constitución y lo que dice la misma ley electoral, continuar con el proceso. Como dijo Ana Paola Hall, yo puedo dar hasta la vida para continuar con este proceso y tomar las decisiones y no detener el proceso. De todas maneras, ya está aprobado lo principal. Mira, Arístides, pero muy breve. Si usted dice que hoy hay un partido autoritario, implica que antes no existieron otros. Yo creo que el punto... Ok, entonces, si hubo antes partidos autoritarios, aquí hay un problema de fondo. Y es que el poder genera patrones autoritarios. Eso es lo que hay que romper en el país, porque lo que está planteándose aquí es que el que llega al poder
empieza a dejarse seducir por los autoritarismos. Lo de hoy es una Eso es lo que hay que excepción, romper. Ok, yo voy ahí, mira. Más allá de la ideologización que tú dices que yo no voy a demilitar tu criterio, porque es tu criterio, es lo que tú piensas. Mira, el problema es que va a llegar un momento que aquí no vamos a convocar a elecciones generales, vamos a convocar a una transmisión de resultados electorales preliminares, porque como lo manipulan históricamente, ahí es donde se va a dilucidar las elecciones en el TREP y no en el conteo general. Y si algo yo critico a estos de hoy es que, como saben la perversidad del pasado, hoy le entendieron al trámite. Es que ya me lo sabe, si es que Mel antes de ser libre era liberal, ya lo sabe. Y quiere ganar en el TREP las elecciones. Hombre, ¿qué democracia es esta? Y el conteo general y la voluntad del pueblo. Esa es mi crítica a todos los partidos. Porque hoy, perversamente, quieren defender el TREP directamente a la transmisión de resultados electorales preliminares los que están. En el pasado, tú lo sabes, Tito, tú lo sabes, liberales y nacionalistas jugaban a lo que hoy está jugando Libre. Manipulación. No, pero es diferente, porque ellos quieren destruir la institucionalidad. Ah, pero eso es otra cosa. Por ojo te dije, en lo de la ideologización y en lo que ellos quieren, yo no lo voy a debatir, no lo voy a debatir. Tito, lo que pasa es que en la actualidad lo que sucede es el populismo, tanto de derecha como de izquierda. Ok. Y el populismo promociona la Ok. democracia porque de dentro de la democracia va a destruir la Déjenme ir a una pausa, la última, por cierto. Continuamos con Frente a Frente gracias a Cooperativa Chorotega. En los 60 tus ahorros cuentan. Gana bonos de hasta 20,000 empiras y 6 autos del año. Te digo, no, es que, mira, me envió un mensaje la consejera presidenta. ¿Pueden poner, por favor, ya en el Apple TV activado? Ah, démosle. Es Cosette que me dice, le quiero enviar un ejemplo del por qué es necesario la verificación humana y se dio en la elección de 2021. Y aquí, vamos a ver, voy a poner en forma horizontal el teléfono. Ya va a ser difícil explicar bien esto que me está mandando Cosette. Un acta o 2 actas, ella me está diciendo, y así se quedó por no haber verificación humana. Me imagino un acta que pasó, fue computada, Claro. por no haber verificación humana y había Y manipulación. la inteligencia artificial comete un montón de Entonces me errores. dice Cosette, saquen el último, buenos días, mire lo que me mandan, nada más y nada menos que 800 votos. Que pasaron, fueron computados por no Es verificar que la las actas. inteligencia artificial comete un montón de errores también. Sí. Ok, mensaje telegráfico, por favor. Y es que la inteligencia artificial se alimenta de cada una de las consultas. Bueno, ojalá que volvamos a lo técnico electoral y que podamos cumplir con indicadores de integridad electoral para que la elección sea democrática. Si no se cumple, no será democrática. Ok, gracias, Denis. Héctor. Sí, yo creo que los ciudadanos deben defender la democracia votando y los consejeros del CNE deben salvar la democracia dialogando. Entre más lejos estemos de los riesgos que generó la elección del 2017, mejor estaremos. Pero debe haber voluntad de diálogo, Marlon. Voluntad, capacidad de pactar. Debe haber voluntad de diálogo, si no en nada estamos, Tito. Exactamente eso es lo que creo. No se puede dialogar con aquellos violentos que no quieren dialogar. Y le digo a las consejeras, sigan adelante porque ustedes van a salvar la democracia, no detengan el proceso. Si los suplentes, que son gente puesta por redondo, no quieren integrar, incurren en responsabilidad penal y administrativa, pero ustedes sigan aprobando las cosas que el proceso no debe tener, sino va a tener nuestro respaldo. Me dicen que ya Joel Zelaya está preparando el requerimiento contra los consejeros que se niegan a que se conforme. Ojalá que estaba corriendo. No, sería un buen signo. Sería un buen signo. Y se comenzaría a reivindicar el fiscal general. Sí. Más diálogo y menos peleas. Y así, Sí, y así sí. de que-